Yo quería resaltar, con Gustavo estuvimos charlando hace unos 2 días atrás, Ujú. tratábamos lo siguiente de lo de la Sí. pandemia. Fíjate, muchos de los que estamos acá quizás no podíamos participar para Mm. viajar por razones económicas, de tiempo, Ujú. a hacer los talleres de la Olimpiada. Fíjate vos cómo nos aceleró y nos complicó más esto. Sí, vos sabés, Tomás, que estábamos hablando de eso, justamente tuvimos una reunión, nosotros también nos reunimos como Olimpiada por Zoom, y justamente estábamos evaluando qué bien que nos vino la pandemia, en algún sentido, porque nos permite hacer este tipo de talleres que la verdad que estamos muy contentos porque tenemos muchos inscriptos y podemos trabajar, porque nos estamos acostumbrando todos a la cuestión tecnológica la verdad que como herramienta de trabajo nos viene bárbaro. Este, Suponete que no tuviéramos pandemia, muchos no nos podemos mover por cuestiones de plata, es un número viajar, otros dependen que alguien les autorice a viajar y entonces siempre hay inconvenientes. Y de hecho esto nos permite, más allá de si tengamos o no plata y nos autoricen o no, por lo pronto nos da una cercanía y la posibilidad de trabajar que antes no la teníamos. Y a mí me parece que es bastante bueno el resultado. Es la nueva caverna. Uy, ¡ah, sí! Sí. Bueno, mira, algunas cuestiones hay que rever del tema de la caverna, como creo que algunas cuestiones hay que rever del movimiento sofístico. Mm. Yo creo que a veces estamos acostumbrados a tener una lectura unidireccional o por ahí muy tradicionalmente enquistada, ¿no? En las discusiones que nos hacen pasar por alto esto nos viene bárbaro, tendríamos que revisar la cuestión de la caverna y capaz que diríamos, hoy alguien diría, ¿y qué? Claro, ¿Y qué problema hay? ¿qué problema hay? ¿No? Se diría, es una respuesta muy del siglo XXI, ¿no? Como el tema de las artes. Y esto no es una obra de arte. ¿Y quién dice que no es una obra de arte? ¿Y por qué no es una obra de arte? ¿Por qué? ¿Por qué vos me decís que no? Yo te puedo decir por qué sí. O sea, estos cuestionamientos al extremo que son del siglo XXI y que nos ponen en jaque para repensar muchas cosas, creo que nos viene bárbaro, Tomás. La verdad es esa. A mí me- Sí, a nosotros, a mí particularmente, yo no podía, por cuestión laboral y por cuestión a veces económica, pero quizá más laboral y de tiempo. sí, O imagínate del interior, ni hablar los chicos que son de Salto, de claro. Jujuy, de Santiago, peor, digamos, viajar a Buenos Aires no es simple, No, digamos, claro. porque además no todo el mundo accede a un vuelo, que vos decís, bueno, en una hora va y vení, bueno, No, digamos, tenés que ir en micro, te lleva toda una noche viajar, llegar, sí, hospedarte, hacer todo. sí, Bueno, eso, vos fíjate cómo lo resolvimos por la irrupción de la pandemia sí. y por una decisión, si se quiere, una decisión en este caso del gobierno nacional, del Mm, aislamiento. sí. Si no, quizás no nos hubiéramos puesto en esto. El No. Zoom, el Google Meet, el Mm, Jitsi, era sí, para empresas. sí, sí, tal cual, tal cual. Está ¿Sí? Va a ser, buenísimo. A mí me alegra mucho el tema, Son las herramientas, más diría, las herramientas de la burguesía, ahora las ha apropiado el pueblo. Bien. estamos haciendo una igual, revolución, estamos haciendo una revolución con lo que estamos haciendo. Estamos tomando herramientas de los empresarios para nosotros. Un descontrol, diría Marx. Bueno, pero lo vería bien, lo vería bien. igualmente Muy cuando bien. pase todo esto de la cuarentena, va a ser complicado volver otra vez al ritmo normal, digamos. Bueno, tendríamos que redefinir normalidad. A mí me parece que no va a ser todo igual, ya no es todo igual. Primero porque situaciones límites como estas nos hacen repensar muchas cosas, Victoria. Y segundo, porque habría que realmente volver a pensar la normalidad, ¿no? La normalidad nos llevó a esto. Para nosotros era normal lo que hacíamos con la naturaleza.
y lo que era normal nos lleva a una situación anormal. Es decir, hay algo que está mal, Y ahora digamos. esta es nuestra Tenemos que normalidad, digamos. Como que la normalidad se adapta también, podría ser. Yo creo que hay que revisar lo que llamamos normalidad. Como estábamos muy acostumbrados, que lo que hacíamos estaba bien y nos faltaba pensar un poco ciertas prácticas, me incluyo, por supuesto, porque yo estoy igual que ustedes en la misma situación, hemos dejado avanzar tanto esto. La próxima y última reunión trataremos de responder qué podemos hacer, y entre las cosas que creo que podemos hacer es repensar la normalidad. ¿No? Nos llevó a un mal puerto la normalidad, porque cuando uno toma algo como normal, no lo cuestiona, y ese es el error. El cuestionamiento nos viene bien, la duda viene bien. Otra cosa, instale la duda. Cuando la duda se instala, estamos en problemas. Pero la famosa duda el método de la duda que propuso Descartes allá en el arranque de la modernidad todavía está muy vigente como método que nos ayude a pensar. Repito, cuando uno instala algo como normal, se durmió. Bueno, retomemos. Marx, ¿me ayudan un poco? Vamos a ver qué dice Perdón, Marx. A mí me interesa... Una pregunta. Sí, ¿El ensayo es para la próxima clase ya? no, el ensayo tienen plazo hasta 2 semanas después que termine el 4, ¿sí? Cuando lo que pueden ir pensando ahora es la pregunta que les va a ayudar a escribir el ensayo, si la tienen, la podemos discutir, o la semana que viene la discutimos, y a partir de ahí tienen 2 semanas para entregar el escrito, ¿eh? Perfecto. ¿Pero una pregunta nuestra o de alguna de la que habló Luis? Perfecto. Una pregunta de Victoria, que tenga que ver con el taller, con lo que trabajamos, por supuesto. Pero es una pregunta de Victoria, una pregunta de Carolina, una de Alex, una de Gustavo, otra de Tomás, de Ana. Las preguntas son de ustedes. Perfecto. Es importante que sea una pregunta jugosa, ¿no? Definir. Gracias. Bueno, de nada, Victoria. ¿Alguna otra pregunta que quieran ahora? ¿El ensayo es para los alumnos o también para los profes sería? Para todos, Alex. Ok, gracias. Hola. Hola, Débora. Hola, ¿qué tal? Me incorporo al taller, primera reunión. Mi nombre es Débora Seconi. Buenas tardes y bienvenida. ¿De dónde sos? De Santiago del Estero. No, bravo, Santiago del Estero. Muy Qué bien. presente. Bueno, bienvenida. Quería Bien. preguntar si hay que elaborar un ensayo, ¿he escuchado algo de eso? Sí, digamos, la modalidad de aprobación del seminario, del curso taller, es la elaboración de un escrito de tipo argumentativo, de no más de 3 carillas, y que responda, que sea el esfuerzo que vos hacés, Débora, para responder a una pregunta que vos misma planteás. La pregunta que vos plantees va a surgir de todo lo que venimos viendo y charlando en estos cursos. Bien. Perfecto. Tiene que ser alguna pregunta que tenga que ver con el eje C de este año de la Olimpiada, es decir, el devastamiento ecológico ambiental. Podés utilizar alguno de los 3 autores que vemos, o proponer algún otro autor y lo pones en diálogo con alguno de lo que vimos. ¿Sí? Bien, bien. Okay. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra? Sí, Martina. ¿Quién es Galaxy, che? Galaxy. Es como muy sugestivo, Galaxy. Soy yo, Virginia. Pero, Raúl Toscano. Todo el micrófono. Muy bien, Galaxy. Hola, ¿me escuchás? Sí, bárbaro, pero me gusta más que pongas Raúl Toscano, no Galaxy. No, Raúl Toscano. Es el de mi señora, Virginia. Estás dominado. Raúl, te tengo como Galaxy, como Raúl Toscano. Tengo una invasión de pantalla, tengo un virus. ¿Qué es esto, Raúl? ¿Estás duplicado? Claro, porque estoy con la notebook viéndote y con el teléfono escuchándote, porque con la notebook no te puedo escuchar.
Es un placer, Galaxy, Raúl. Ya te quedó Galaxy, Sonaste. Viste cómo Para mí distraigo, sos Estoy Galaxy. incógnito. Sos Galaxy, te falta el traje de astronauta, Raúl. Sos Galaxy S8. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a las slides. Vamos a recorrer un poquito entonces, a ver si podemos entender cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Vamos? Bien. ¿Ven ahí o no ven nada? No, no veo. Todavía no. Todavía no. Pero ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bien. A ver cómo hago para ver. ¿Ahí ven mejor? Sí. Bárbaro. Bien, entonces, vamos a pararnos un poquito. Estábamos en la época de Marx. Estábamos en la época de Marx. Uno agarra al historiador Hobsbawm, lo deben conocer, tiene un texto, un volumen que se llama La Era del Capital. Y entonces hay un pasaje que dice así, dice, la extraordinaria transformación y expansión económica de los años comprendidos entre 1848 y principios de la década de 1870 fue el periodo en el que el mundo se hizo capitalista, dice Marx. Fíjense, 1848-1870, nada, muy poquitos años. Y en otra parte del texto dice, ¿y de qué trataron las políticas internacionales entre 1848 y la década del 70? Y acá viene la respuesta, de la creación de una Europa de Estados-nación. ¿Por qué dice Estados-nación Hobsbawm? Porque estados ya eran. En la época de Renato Descartes, en el siglo XVII, comienza el surgimiento de los famosos estados modernos. Ustedes saben que la noción o idea regulatoria, como diría Kant, de contrato social y este supuesto estado dicotómico, estado de naturaleza versus sociedad civil, es una teoría que surge para legitimar el surgimiento de los estados modernos. Es decir, porque a ninguno de nosotros nos preguntábamos si queríamos vivir en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en la costa, en Tucumán, en Santa Fe, o donde nacimos, y a donde nacimos ya teníamos, salimos de la clínica del hospital con un documento de identidad, a mí la verdad que no me gusta la idea, y además ya éramos parte de algún tipo de sociedad y tampoco nos preguntaron. ¿Es así o no? Tal cual. Tal cual. ¿A ustedes le preguntaron? No. ¿Ustedes firmaron un contrato, como dice esta? No, nadie firmó nada. O sea, es una ficción de la razón o una idea regulatoria, como dice Kant, para poder entender qué hacemos todos nosotros dentro de algún tipo de Estado. Esto, por un lado, en la época de Marx, los estados ya estaban todos conformados, pero lo que se estaba conformando y estaba en proceso de eso, de dejar de tener identidad, era un estado en tanto nación. En este sentido, Jean-Jacques Rousseau, que vivió en el siglo anterior a Marx, ¿sí? Vivió en la Ilustración, pero no fue un ilustrado, en el sentido que, en el sentido que el pensamiento de Rousseau es más bien hijo de lo que todavía no había nacido, que era el romanticismo. Pero vivió en la época de la Ilustración, así que ya se imagina que se llevaba mal con todo el mundo. Era un mal llevado Jean-Jacques Rousseau. Pero Rousseau ya empieza a hablar y a defender ciertas nociones que hoy las llamaríamos o entrarían dentro del folclore. Rousseau ya decía que no era lo mismo ser polaco que ser prusiano, y menos que ser español, porque no era la misma la lengua que hablaba cada uno de ellos, ni tampoco las músicas que escuchaban, ni los trajes que se ponían, y tenían distintas tradiciones. Y todo esto hacía que no pudieran compartir demasiadas cuestiones. Decía Rousseau, no es lo mismo un polaco que un prusiano. ¿Qué está diciendo con esto Rousseau? Lo que acá nos dice Hobsbawm.
Para el siglo XIX, lo que se estaba conformando era un Estado-nación. E Inglaterra no iba para nada a querer compartir las ganancias de las colonias norteamericanas o de los menos de los franceses, que siempre tuvieron una relación de amor y de odio, y tampoco de los italianos. Es decir, Inglaterra empezó a explotar, y ahora sí tenemos el término mercancía, empezó a exportar objetos que eran cotizados como bienes o lo que llamó objetos que tenían valor de cambio, entonces eran mercancías, y iba a competir por una sección del mercado contra los italianos, contra los prusianos, contra el que fuera, porque querían lo que se llama copar los mercados. ¿Esto les suena familiar? Sí. Sí, seguimos igual. Seguimos igual. La lógica capitalista, a esto le llama Marx, la lógica capitalista es lo mismo, es igual. Esta cuestión de producir más allá de la satisfacción de lo que llama el mercado doméstico para instalar productos, o sea, mercancía en términos de Marx, en otros mercados, es lo que hace al sistema de producción capitalista, que se basa en la acumulación de ganancia. De esto es lo que está hablando Hobsbawm cuando dice que la gran expansión económica hace que entre 1848, que es el año en el que Marx y Engels escriben el manifiesto comunista, y el principio de la década del 70, en donde Marx y Engels ya habían escrito y ya estaba circulando, por lo menos el primer volumen del Capital, este es el boom del capitalismo. Así que se imaginan que en la época que vamos a leer ahora, los textos que escribió Marx estaban como en pleno auge de las sociedades capitalistas. Bien. Ahora, nosotros queremos responder a la relación entre hombre y naturaleza. ¿Y saben qué nos diría Marx? Que hicimos la pregunta mal. ¿Por qué les parece que esta pregunta está mal hecha? ¿Qué dirían ustedes? ¿Parte? ¿Eh? Porque el hombre es parte de la naturaleza. ¿Hay quién habla? Que no veo quién habla ahora. Victoria. Victoria, sí señorina, exactamente. La pregunta está mal hecha porque el hombre no es algo distinto de la naturaleza. Pista número 1, avancemos. Dicen Marx y Engels, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. En otro pasaje dice, la riqueza de las sociedades que estamos examinando, ¿no? Es decir, en la que yo vivo, diría Marx, domina el modo de producción capitalista, se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Es decir, que el cúmulo de mercancías es la riqueza. Bien, tengamos esto en cuenta y avancemos un poco. Entonces, habíamos dicho que el hombre, el primer hecho histórico es la satisfacción de las necesidades básicas. Perfecto, estamos de acuerdo con esto. En la satisfacción de las necesidades básicas, dice Marx, el hombre produce su vida material. Y este es el primer hecho histórico, la producción de la vida material para satisfacer esas necesidades básicas. Bien, esto lo pone a Marx, digamos, según Marx, en una doble relación, digamos, natural por un lado y social por el otro. ¿Por qué social? Porque en la medida que el hombre interviene en la naturaleza por el trabajo, no lo hace solo. El hombre interviene con otros hombres. De esta forma, ya de entrada va a pensar la intervención en la naturaleza como parte de un trabajo, pero de tipo social. Y ya empieza a hablar de una forma de cooperación social, o lo que él llama la fase social. Ahora, esto de la satisfacción de las necesidades está hablando de básicas. Cuando Marx en
1845-46, que es cuando se supone que escribe la ideología alemana, más allá que la publicación es póstuma, fíjense que no hacía mucho, Hegel murió en 1831, ¿no? Pero en el 1821 se publica Los fundamentos de la filosofía del derecho, escrita por Hegel. Cuando Hegel habla de la sociedad civil en ese texto, entre las primeras cuestiones que plantea, justamente es lo que él llama el sistema de las necesidades. Repito, en los fundamentos de la filosofía del derecho, Hegel, unos años antes, ya plantea en el apartado la sociedad civil, plantea la satisfacción de las necesidades. Y dice Hegel, mientras los hombres se preocupan por satisfacer las necesidades básicas, está bien. Pero cuando los hombres empiezan a generar nuevas necesidades ya no básicas, sino artificiales, en algún sentido necesidades innecesarias, entramos en problemas. Es decir, que el tema de la satisfacción de las necesidades no es nuevo con Marx, y si ustedes me permiten, les recuerdo lo que hablábamos hace media hora o 45 minutos. Epicuro y la justa medida. Sí, señora, espectacular, ya lo planteó Epicuro. Recordemos que según este filósofo francés, Peña, Marx está muy imbuido de Epicuro cuando empieza a escribir el Capital, no lo dice en la ideología alemana, que es anterior, pero digo, esto en realidad lo pone por escrito Marx, no es un tema nuevo. Quizás recién con Marx y en el desarrollo y el ímpetu de la nueva sociedad de tipo industrial, esto se hace mucho más evidente que antes. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Ahora, una de las características que plantea constantemente Marx es que el modo como el hombre satisface esas necesidades en su vida perfila el tipo de vida que va a tener. Dicho de otra forma, no es casual ni gratuito, ni fortuito ni contingente la relación, con perdón de la expresión de Marx, que el hombre hace en la naturaleza, o dicho en términos de Marx, no es casual ni gratuito ni contingente cómo va a intervenir el hombre en la naturaleza. Y esto un poco también para recordar una pregunta recurrente de Alex, porque vos, Alex, que planteabas, si estás escuchando, el tema de la figura de la Edad Media, que en un rato volvemos sobre eso, plantate en este cuadro y pregúntate de qué forma, en la Edad Media, los hombres intervinieron en la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas. Ojo con esto, porque mientras satisfacemos las necesidades básicas, es un tema. Cuando estamos hablando de otras necesidades que ya no son básicas, entramos en la sociedad de consumo y entramos en la sociedad capitalista de hecho. Ojo con esto, hay que tenerlo en claro. Adelante. ¿Hasta qué punto Hegel define las necesidades básicas? Por ejemplo, ¿la ropa es una necesidad básica? Sí, fíjate que lo pone ya en la sociedad civil, Pedro, es decir, que va mucho más allá que Marx en el planteo, y Hegel es el gran enemigo de Marx, indirecto, porque por supuesto lo admiraba y se lo leyó todo. Pero Marx plantea esto en una primera relación con la naturaleza, y Hegel lo pone en la sociedad civil, lo pone mucho más allá que el planteo que hace Marx. Bien, avancemos un poquito más. Bien, el segundo hecho histórico es que la satisfacción de las necesidades básicas lo conduce a otras necesidades. Es lo que estábamos hablando acá. Lo dice Marx en la ideología, ya lo dijo Hegel en 1821, ya lo había dicho Epicuro mucho antes que ellos dos, y Epicuro decía, eso nos conduce a hibris, nos conduce a desmesura. No es sabio el hombre que recurre a necesidades más de las que necesita para satisfacer de forma básica. El que para comer, porque tiene hambre,
se va a un festín, se está extralimitando, no hace falta, me como un plato de polenta y una buena mandarina y alimenté mi organismo, no hace falta que vaya a un festín. Es más, si voy al festín y después voy a levantarme mal a la mañana siguiente porque seguro que voy a trasnochar, seguro que voy a comer más de lo que necesito, seguro que voy a tomar más alcohol de lo que necesito, un poco de alcohol sí, excesos no. En definitiva, a la mañana siguiente, diría Epicuro, me voy a sentir muy mal y voy a tener que ir al médico. Entonces, los excesos nos conducen a desequilibrios, a eso apuntaba Epicuro. Volvemos a Marx. El problema es que una vez que satisfice las necesidades básicas, esto me va a llevar a querer satisfacer otras un poco más complejas. Recordamos lo que dijimos al principio entonces, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un cúmulo de mercancías. Pregunta del millón, ¿qué es una mercancía? ¿Qué es para ustedes? Yo digo mercancía, y a ver, en el sentido corriente de la palabra, ¿qué es? Algo que tiene valor. Una mercancía. Bien. Algo que se adquiere a través de un trueque, quizá. De cambio. Bien, bien. Van muy bien. A ver, es algo que tiene un valor, estamos de acuerdo. Es algo que intercambio, bien. Por trueque puede ser. ¿Qué más? Algo con lo que se comercia. Muy bien. Mercancía, mercado, ¿no? Ahí estamos. Nos está dando una pista la misma palabra. Bien. ¿Qué más? Algo con lo que se compite. Bien, algo con lo que se compite, exacto. Nosotros decimos mercancía, mercado, es algo competitivo. Bien, ¿qué más? ¿Eh? ¿Puede ser relación productor-consumidor? Sí, señora. Cuando yo digo mercancía, me remite a un consumidor, pero también me remite al que produjo esa mercancía. Bien, al ámbito de la producción. ¿Qué más? Muy bien, van muy bien. ¿Qué? Lo que se conserva. ¿El qué se conserva? Yo tomaría un poco la palabra de la compañera, creo, valor. Sí. Creo que en algo se conserva también el valor del objeto. Martina, bueno, vos sabés que has dado en el clavo, porque justo lo que vos acabas de decir inaugura una polémica, y la polémica es esta. Vos sabés que, dos cosas. Marx dice que en la mercancía lo que se pierde es el trabajo humano, porque es el producto terminado. Dos, y ahí tenemos un problema, porque Marx está a favor del hombre y la dignificación por el trabajo, que tampoco lo dijo Marx, ya lo había dicho Kant, pero no importa. Y la otra cuestión es Lowy. Lowy dice que el problema de la mercancía, que se conserva, no se conserva, porque dice Lowy, es la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir eso? La mercancía, dice Lowy, se caracteriza por tener una obsolescencia programada. Era un elemento básico. ¿Cómo, Yara? Era un elemento básico, más decía eso de la mercancía. Claro, ahí está. ¿Vieron cuando decimos, che, para los viejitos como yo, no ustedes no, porque son pichones, pero yo me acuerdo que en la casa de mi abuela siempre estaba la misma heladera, no se rompía nunca, ¿no? Y en la casa de mis padres, yo no sé, creo que nunca cambiaron el lavarropa. Miren, les digo, era un casemaster. Era una cosa, yo estaba aburrida de verlo, el lavarropas en el mismo lugar, truco hacía y no se rompía nunca tampoco. Y no sé, ¿qué duraban? 30 años, una heladera, un lavarropas. ¿Se imaginan que si hoy un lavarropas es una heladera, dura 30 años, no es el negocio de nadie? Pues, ¿se imaginan que hay que esperar 30 años para que volvamos a gastar platita a volver a comprar un lavarropas? ¿Cuál es el negocio de la tecnología? Es que avanza a tanta velocidad que un celular que compramos hace 3 años, hoy prácticamente no nos sirve, nos deja fuera de muchas cuestiones. Lo mismo con las computadoras, lo mismo con una cámara de fotos, y etcétera, etcétera. Es decir, Lowy dice, el problema de la mercancía es, ahí te doy la palabra, Lucía,
El problema de la mercancía es que se pone obsoleta muy rápido, por eso Lowy dice la obsolescencia programada. En 3 años es mucho, necesito volver a producir porque quiero, mi negocio como capitalista es vender y que me consuman, necesito consumidores. Si doy objetos que no tienen una obsolescencia, digamos, cercana, me fundo. Esta es la lógica, esta es la racionalidad, entre comillas, del capitalista. Sí, mano levantada, adelante, ¿qué querías comentar? Sí, perdón, tenía una... Lucía, no se te como escucha. un poco más relacionada a lo anterior de Hegel. Ahora me escucha. Sí, te escucho, dale. Marx, como que él estaba en contra de las necesidades creadas que no son básicas. No, ni en contra ni a favor. Él tenía que poder explicar la sociedad capitalista industrial que estaba viviendo, veía mucha injusticia y mucha desigualdad. ¿Te imaginás? Imagínate el siglo XIX, donde estaba todavía muy marcado el tema del que tiene plata y el que no la tiene, la gente que solo se dedicaba a servicios. Vos fíjate que en 1831, antes que Marx se ponga a escribir esto, recién en Inglaterra lograron un movimiento llamado el cartismo, los trabajadores comunes, o sea, no sé, tus padres, los míos, y los de muchos compañeros y que conocemos, no tenían representación en el Parlamento. El Parlamento era de los que tenían los latifundistas nada más, los grandes poderosos de las tierras. Estamos hablando en 1831. Así que imagínate las desigualdades sociales que debe haber visto y presenciado, testimoniado Marx y Engels, los dos, y que tenían que ver con el producto de una sociedad altamente no igualitaria. La igualdad es una de las patas de los ideales de la Revolución Francesa que todavía en el siglo XXI estamos medio lejitos de poderla cumplir. Las sociedades capitalistas, yo creo que es una contradicción plantear la igualdad. Entonces, no es que estaba en contra, él, digamos, lo que hace es mostrar mediante este análisis que él hace de las sociedades de su tiempo, la sociedad que estamos examinando, dice Marx, o sea, está hablando por la que él vive, no está hablando en universales, ojo con esto, ¿no? De las que él vive, observa que en las sociedades donde ha tenido éxito el boom de la revolución industrial, las consecuencias son este tipo de cuestiones que a él le parecen altamente injustas, ¿no? Avancemos un poquito más. Ya nos quedan 5 minutos, no tenemos tiempo así. Bien, vamos a ver un poquito más esta slide. Entonces, problema 2. Bueno, el problema 1 es esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando yo necesito, soy una sociedad de tipo capitalista, necesito producir riqueza? Y bueno, tengo que producir mercancías. Ya se imaginan que entonces a mí no me sirve el ritmo y la capacidad de producción de un artesano, que va muy lento, puede tener una producción defectuosa en los productos finales de su trabajo, y además me va a salir caro, porque el artesano pone muchas horas hombre de trabajo para la producción de un par de zapatos. Así cierro, me fundo, dice el capitalista. Entonces, ¿qué hace? Hace algo que es lo que lleva a la enajenación. Se produce con el tema de la instalación de industrias y lo que se llamó la fabricación en masa de productos, la división social del trabajo. Es decir, la persona que se dedica a hacer una parte, digamos, queremos producir zapatos, el mismo ejemplo. Pues no me sirve poner 10 artesanos que hagan un zapato, me sirve que uno se ponga a tratar el cuero. Otro grupo de trabajadores lo van a secar. Otro grupo de trabajadores se van a ocupar de cortarlo según los moldes, según el número de calzado. Otro grupo de trabajadores se dedicará solamente a hacer la suela. Y en algún momento, algún grupo va a ensamblar todo eso. Y además voy a ver cuánto tardan, qué costo me produjo tanta cantidad de personal empleada y qué tiempo tardo en fabricar X cantidad de pares de zapatos, que es lo que yo calculo como dueño de esa industria, que necesito vender para que me rinda la producción de los zapatos. Si no, la verdad que me dedico a otra cosa y cierro la industria. Una pregunta. Sí. Sí, estamos hablando a nivel de
digamos, de varias industrias que produzcan cada una de esas cosas o a nivel Fordismo? Fordismo vino mucho después, pero me parece que es la misma lógica. El Fordismo es la misma lógica que lo que estamos hablando ahora. Fordismo vino después, pero es la misma lógica. Porque mientras no tenemos división social del trabajo, Marx está como, realmente le preocupa mucho la división social del trabajo, porque es lo que, según él, hace que realmente, finalmente, el trabajador se enajene respecto del producto final. Es para pensarlo a esto. Bien. Matías, Miqueas, adelante. Sí, Virginia, te quería decir, Marx ya hablaba de división social del trabajo, decía que ya se veía desde que el padre era sostén de familia y su hijo y esposa eran como los esclavos. Sí, tal cual, correcto. Lo que pasa es que, muy bueno, porque él empieza pensando la familia, un poco casi como Aristóteles, toma la familia, pero mientras el consumo sea para que quede en la familia, ahí no estamos hablando de mercancía, ahora lo vamos a ver. Es decir, que el ejemplo que pone Marx de cómo ya hay división social de trabajo en la familia no es lo que lleva a una sociedad a hacerla capitalista, ¿ok? Bien, ¿puedo avanzar? Dos minutitos. Bien. 2 minutos y nos vamos, sí, menos, 2 minutos. Ok. Sí, ya lo veo, Sergio, gracias. Vamos con esto. Entonces, fíjense, en la ideología alemana dice, el hombre que al principio se enfrenta al hombre como un poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, está hablando de la naturaleza, ante el que el hombre se comporta de un modo puramente animal y que los amedranta como el ganado, la naturaleza, ¿no? Es una conciencia puramente animal de la naturaleza, él dice de religión primitiva y nos explaza. Es decir, esto ya lo hablamos recién, y es que la primera forma de intervenir la naturaleza es cuando el hombre todavía está tratando de satisfacer lo que él llama necesidades básicas. Podemos pensarlo como clan familiar, que está perfecto pensarlo como clan familiar, pero todavía no estamos en la instancia de lo que él llama sociedad capitalista. Entonces dice, este determinado comportamiento hacia la naturaleza se halla determinado por la forma social, y a la inversa, la identidad entre la naturaleza y el hombre se manifiesta también de tal modo que el comportamiento limitado de los hombres hacia la naturaleza condiciona el limitado comportamiento de unos hombres para con otros, y este a su vez su comportamiento limitado hacia la naturaleza. Es decir, volvemos a lo que estábamos hablando hace un ratito de metabolismo, lo podemos pensar como una relación dialéctica. Hay una retroalimentación entre el hombre y la naturaleza, una forma de relacionarle que el hombre lo va a plasmar en cómo se va a organizar socialmente. ¿Sí? Esto es importante porque ¿qué? ¿Habló Galaxy? Ford Galaxy, mandé un chivo. Pues nos vamos volviendo tecnos. Te falta el traje de astronauta. Para mí ya sos Galaxy. Sos Le pongo Galaxy. el casco de la bicicleta del nene. Y dale. Ponete. Sí. Bien.
¿Alguien iba a decir algo? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Seguimos un poquito más. Este es el último tramo, qué bárbaro. Vamos. Habló Galaxy. ¿Qué? Uy. Sergio, ¿podrías habilitarme, por favor? Ok. Ay, no sé qué pasó, salí de golpe. Para que lo tengo que habilitar de vuelta a Juan. Está. ¿Listo? Gracias. No, lo tengo inhabilitado a compartir, Sergio. No, no puedo compartir. Me mandaron la penitencia. A ver, ahora. No sé si estoy de hospedador o no, ahora me voy a fijar. Y no, porque no puedo compartir. A ver, no sé quién es hospedador. Se puede configurar igual para que puedan compartir otros participantes sin dar el hospedador. Tenemos que mantener ciertas reglas, Delfina y Ancate. Juan Nigri. Che, se están pasando la pelota, chicos, ¿quién para acá? Que estamos, corren los minutos. Nigri, Juan, pásame. No. Juan, ¿me escuchás? ¿Me podés hacer hospedador para compartir pantalla? Sergio. Es un chiste. Sergio, vamos. Se fueron a Tandil, Virginia. ¿Qué? No, cuando te habilito como hospedador, a ver. Dale, habilitame porque no puedo compartir la pantalla. Nos quedamos atragantados con Marx. Ahora no vamos a poder dormir. No. No puedo. ¿Cómo, Sergio? No. ¿Quién está hospedador? ¿Vos, Sergio? No puedo compartir pantalla. No, ahora es Juan Mir, el hospedador. Bueno, a ver, me pasan porque si no, no puedo seguir el seminario, chicos. Juan, Sergio, necesito que me habiliten, por favor, para compartir pantalla. Juan, Sergio. ¿Está conectado, Juan? No lo veo. Ahora no lo veo, pero lo tengo como hospedador a él. Me sale eso. ¿Sergio? Tampoco lo veo. Sí, Juan está conectado. ¿Sergio está conectado? No lo veía. Juan está conectado. Juan, bueno, Juan, bueno, Juan Nigri, ahí está. Juan Nigri, necesito compartir pantalla. Juan. Profe. Señor. Virginia. Sí, adelante. Yo, Alex, antes de que Sí, Alex. empiece tipo con el tema de nuevo,
quería Sí. preguntarle, como dice Marx, que está mal hecha la pregunta de qué es el hombre, o sea, ¿qué diferencia el hombre en la naturaleza? O sea, ¿qué es el hombre en la naturaleza, dentro de la naturaleza? Que quisiera saber. Dame un segundo que... tenemos un problema de conexión, me dice Sergio. Bueno, vamos a seguir hablando. Quedó él como hospedador. Vamos a seguir hablando un poquito hasta que se restablezca la conexión. ¿Me repetís la pregunta, Alex? Adelante, no te la escuché, discúlpame. O sea, como dice Marx, que está mal hecha la pregunta, entonces yo quiero saber qué es el hombre dentro de la naturaleza, ya que él es Naturaleza. ¿Qué es Justamente, dice Marx, Alex, si nosotros preguntamos cuál es la relación del hombre con la naturaleza, nos estamos posicionando por fuera de la naturaleza. Si nos posicionamos por fuera de la naturaleza, entonces podemos admitirle, y esto lo dice la ideología alemana, viste que se está peleando con Feuerbach y en general se está peleando con los post-hegelianos. O sea, si nosotros nos ponemos por fuera de la naturaleza, no nos va a quedar más que admitir una falsa antinomia, que es o naturaleza o historia, o naturaleza o sociedad civil. Marx no es un autor contractualista. Hegel no es un autor contractualista. Esta antinomia la puede plantear un autor contractualista, pero los contractualistas fueron los ilustrados. O sea, el contractualismo surge en el siglo XVII y parte del XVIII para legitimar el surgimiento de los estados modernos. Ya en la época que escribe Hegel, en la época que escribe Marx, tenemos los estados conformados como estados-nación. Ahí te veo, Sergio, bárbaro. Entonces, cuando Marx dice, si nosotros nos planteamos y nos olvidamos que somos parte de la naturaleza y nos ponemos por fuera, estamos permitiendo plantear esta falsa antinomia en donde por un lado está la naturaleza y por otro lado está la historia. Por empezar, además, para Marx no hay una historia natural. La naturaleza está historizada, por así decir. Repito, para Marx no hay una naturaleza con independencia del hombre. Para Marx lo que va a plantear es que la naturaleza está historizada. Y no va a estar de acuerdo en plantear la pregunta de la relación, porque para eso nos tenemos que poner por fuera. Eso lo puede plantear un liberal, un neoliberal, o alguien, digamos, que sea contractualista, pero no es ni Marx ni Hegel. Si nosotros le tomamos por bueno esta posición a Marx, y va a desautorizar la antinomia entre historia y naturaleza, o naturaleza, hombre, naturaleza, sociedad, porque, ojo, el hombre se piensa en la historia, no se piensa por fuera, porque si ponemos al hombre por fuera de la historia, ya estamos siendo todo aquello que Marx... ¿Sí? ¿Entienden cuál es la postura de Marx? Sí, entiendo. Bien. Gracias. Bárbaro. Entonces, vamos a dar paso a gente que tengo en sala de espera, perfecto, y ahora vamos a compartir pantalla. Gracias, Sergio. Hola, Virginia. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Podrías esquematizar de alguna manera la diferencia entre contractualismo y el planteo de la naturaleza historizada? Sí, cómo no. Gracias. Para la teoría de contractualista, el contractualismo surge, Locke es un contractualista, Hobbes es un contractualista, ya son británicos, así que se pueden imaginar que además se relaciona el contractualismo con la posición liberal, por supuesto. Sí. Pero también en el siglo XVIII tenemos contractualistas, no así en el siglo XIX. ¿Y cuáles? Básicamente las premisas como piensa la sociedad el contractualismo. Dice, en algún momento, ficción o no ficción, todos los seres humanos vivíamos en un supuesto estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza éramos plenamente libres, hacíamos todo lo que queríamos, hasta que empezaron a surgir dificultades por la defensa de mi pedazo de tierra, mi choza, mi cuerpo porque me agrediste,
me robaste algo de lo que yo tenía en el cobertizo, es decir, por cuestiones que después se desarrollaron como la institución, como diría Marx, de la propiedad privada. En ese estado de naturaleza no todos éramos tan buenos. No estoy hablando de Rousseau, no lo pensemos a Rousseau, porque es la excepción. Estoy hablando de Locke, Hobbes, Kant. En ese estado de naturaleza, si las cosas seguían así, íbamos a vivir en un estado de potencial guerra, como dice Hobbes. Es decir, la lucha del todos contra todos, en donde yo todavía no te agredí, pero si vos me quitas lo que yo tengo en el cobertizo, te voy a ir a pelear. Entonces, cuando se presenta la defensa de la propiedad privada, y la primera propiedad privada que plantean los liberales es el cuerpo, es nuestra materialidad como seres humanos, nuestro cuerpo. Cuando vos me agredís a mí, yo ahí tengo derecho, en la ley del ojo por ojo, de devolvértela. Y entonces estamos en problemas, porque si todos hacen lo mismo, se nos va al diablo el supuesto estado de bienestar del estado de naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Pactamos entre todos nosotros, decidimos que es mejor perder un poco de tanta libertad a favor de que alguien nos organice como sociedad y le pasamos un poco de nuestras libertades, algunas de nuestras libertades, a una suerte de administración de una comunidad que lo vamos a llamar Estado. El Estado, entonces, tendrá la potestad de discutir y legislar. Esas leyes básicamente van a tender a evitar que nos matemos, que nos peleemos, evitar disputas, y si lo hacemos, está previsto una sanción para cada uno de nosotros. Es decir, viviendo en sociedad civil, dejando el estado de naturaleza donde éramos 100% libres y hacíamos lo que queríamos, perdemos algunas libertades, pero ganamos otras, dicen los contractualistas. Entonces, este voluntario paso de un supuesto estado de naturaleza a la sociedad civil, en donde además vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo y uno judicial, cuando en el mejor de los casos ese Estado sea una república, digo, cuando en el mejor de los casos ese Estado sea una república, ahí ya todos vivimos en sociedad civil y entonces haremos lo que nos permita la ley y el que transgrede tendrá una sanción. Abandonamos el estado de naturaleza. Este modelo dicotómico, sociedad civil, estado de naturaleza, en donde supuestamente firmamos entre todos, acordamos el paso del estado de libertad absoluta, pero caótico, peligroso, de hacer lo que querramos, a un cierto orden de una sociedad civil, es lo que se llama la teoría del contractualismo. ¿Por qué algunos ciudadanos eligen pactar y pasar, abandonar el estado de naturaleza? Algunos ponen unas cuestiones y otros. Hobbes es famoso porque dijo, si seguimos en estado de naturaleza nos vamos a matar. De hecho, Hobbes vivió la Revolución Inglesa muy terrible y entonces dijo, no quiero sociedad, no quiero guerras civiles, evitemos las guerras civiles, orden, ley. El hombre es malo por naturaleza, ¿no? Bueno, Kant tiene también un pesimismo antropológico. Puestos a nosotros todos en plena libertad, vamos a hacer cualquier cosa menos buenas acciones, dice Kant. Acuérdense de esa metáfora que tiene Kant, que habla que el hombre es un animal con una rama lo suficientemente torcida y que la sociedad civil lo ayuda a enderezarse como el sol cuando ilumina las ramas para que crezcan. Es decir, para que yo crezca más o menos derechita, tengo que estar amontonada con otros ciudadanos que hagan de ramas, esta es la metáfora kantiana, en donde yo, guiada por el sol, voy a crecer lo más derechita posible. Entonces la sociedad es eso, es una suerte de represión consensuada, si ustedes me permiten, consensuada porque supuestamente hemos accedido a este paso del abandono del estado de naturaleza. Esta suerte de legitimación de por qué existe un Estado no la comparten ni Hegel ni Marx. El rol de la naturaleza, ahí en esta suerte de dicotomía de estado de naturaleza, sociedad civil, el otro a priori es mi enemigo, ¿no? Por eso tengo que pactar y no me queda otra, que es la postura liberal. El otro a priori es mi enemigo, o el otro a priori es el mercado que tengo que conquistar.
digamos, ¿no? Pero no hay una relación fraterna ni transparente, justamente no lo hay. Ese es uno de los problemas. Esto lo plantea muy bien Garcés, Marina Garcés, una filósofa de Barcelona, de España. Alguna vez le hemos trabajado, que publicó unos escritos en un texto que se llama Del yo a nosotros, que es una compilación de varios autores, en donde se plantea justamente que uno de los problemas de la teoría liberal es que el otro a priori es un enemigo, pero que surge de esta posición de guerra potencial de todos contra todos. En esa posición, la naturaleza es algo externo, es algo por fuera de mí, digamos, yo no soy parte de esa naturaleza, yo no me planteo así, y después cuando me garantizan ciertos derechos, que yo ya tenía en estado de naturaleza, más me alejo de la naturaleza. En cambio, digamos, la sociedad es un artificio, es un producto de un supuesto pacto, pero en planteos como el aristotélico inclusive, o el hegeliano, también el de Marx, hay un continuo, hay una evolución, digamos. El Estado surge como un conjunto clánico de familias, unas familias que se han agrandado, que se han juntado con otros clanes, es decir, hay una evolución social que lleva, que como ya somos muchas familias o clanes juntos trabajando y viviendo, necesitamos otro tipo de organización. Pero es casi como natural el Estado, ¿entienden? Es como una suerte de una familia grande, por así decir. Son lógicas muy distintas de pensar el Estado. Hasta Virginia, creo que hasta Aristóteles plantea, cuando hace su primer análisis de los 150 estados, lo plantea así, como primero la familia, después la comunidad y después surge el Estado. Hegel lo plantea igual y Marx lo plantea igual. Sí, son anticontractualistas. Perfectísimo, bien Tamara, muy bien. Bien, esto lleva a entablar otra relación con la naturaleza, muy distinta que si yo fuera contractualista. Y esto es importante también cuando digo, ojo que Marx no es un autor contractualista. Hegel tampoco lo fue, y de hecho, más cercano a lo que ustedes pueden ver en la secundaria, Aristóteles ciertamente no lo es. Bueno, avancemos un poquito más. Esto más o menos lo estuvimos viendo y nos queda claro. Bueno, esto que estamos planteando con la ayuda de ustedes y de sus preguntas que están muy buenas, nos lleva ahora a ver un poquito más claro por qué dice Marx en la ideología alemana, y se está peleando con los post-hegelianos, que es falsa la antítesis naturaleza-historia. ¿Por qué? Un poco por lo que estuvimos viendo hace un ratito. Fíjense, dice, la naturaleza anterior a la historia humana de la que habla Feuerbach hoy no existe, afirma Marx. Es una naturaleza idealizada. Y porque el hombre no es algo distinto de la naturaleza. Esto lo venimos hablando y me parece que ya más o menos podemos entender a dónde apunta Marx. Entonces dice, el hombre tiene siempre ante sí una naturaleza que es histórica, está claro, por lo que acabamos de decir, y una historia natural. Pero eso es una historia natural, no tiene nada que ver con lo que a él le interesa la naturaleza histórica. Entonces dice, en la crítica a Feuerbach, como parte de la crítica general a la línea post-hegeliana, dice que la unidad del hombre con la naturaleza ha consistido siempre en la industria, más o menos desarrollada, junto con el comercio. Dice, y en cuanto a la naturaleza pura que estudian el químico o el físico, el comercio y la industria dan fin a esta naturaleza pura gracias a la actividad sensible de los hombres. Bueno, a ver, acá Marx, por supuesto, utiliza figuras retóricas, está peleándose contra alguien, y cuando uno se pelea contra alguien, la verdad que la retórica viene bárbara. Entonces es un poco reiterativo, vuelve sobre ciertas cuestiones con otros ejemplos, como para tratar de convencer al lector. ¿A dónde apunta con esto Marx? Apunta simplemente a el hombre no es algo distinto a la naturaleza, y no hay naturaleza que no sea histórica. ¿Por qué? Y porque el hombre es un ser histórico y el hombre siempre ha intervenido en la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades básicas. El problema no es si intervino o no, que siempre intervino, sino cómo intervino. Alex, de vuelta, trato de responder a tu pregunta de hace 2 reuniones. El problema no es que intervenga la naturaleza, sino cómo la interviene. El problema no es que yo satisfaga las necesidades básicas, el problema es cuando estoy en medio de una sociedad capitalista que utiliza la naturaleza
excesivamente como un reservorio de materia prima, pero también como basurero. Esto lo vimos la vez pasada, lo vimos con Fraser, lo vamos a volver a ver con Lowy, espero por lo menos pasarles el videito de Lowy hoy, porque es lo que yo quiero que ustedes se pongan a pensar ya para la otra reunión. Bien, está insistiendo en lo mismo con distintos ejemplos. Entonces dice, sigue con lo mismo. Dice, la falsa antítesis surge cuando se excluye de la historia el comportamiento de los hombres hacia la naturaleza, es decir, la producción de la vida material, lo que acabamos de decir. Insiste en lo mismo. La ideología alemana insiste mucho en esto, ¿no? Entonces, acá vimos, esto ya lo vimos, el tema de las necesidades, y esto también, como lo produce, disculpen, quiero llegar a una slide que me permite proyectarles Lowy, porque Lowy, seleccionamos un fragmento de Lowy que tiene que ver con la satisfacción de otras necesidades que ya no son las básicas, que es lo que da lugar no solo a la sociedad capitalista, sino a la sociedad de consumo, que es parte de la sociedad capitalista, que es lo que le interesa a Lowy. Bueno, aquí estamos en el tema del trabajo. Yo no puedo, lo dejo planteado, seguimos la vez pasada porque me interesa más detenernos en Lowy para que ustedes vayan relacionando Lowy con Marx. Pero acá, Marx dice, la forma de intervenir en la naturaleza es con el trabajo, y sobre el trabajo y sobre el valor de uso y valor de cambio va a hablar en el Capital, en el volumen 1. O sea, con esta temática nos vamos de la ideología alemana al Capital. Antes de entrar en el Capital, me gustaría compartir con ustedes un fragmentito del video de Lowy que tiene que ver cuando Lowy se pregunta, bueno, pero ¿y quién es el responsable de haber llegado al terrible desfasaje climático que tenemos hoy? Y responde, escuchemos a Lowy. ¿Me escuchan ahí? Sí. No. Si querés me lo pasás a mí, lo comparto yo. Ah, ahí está. ¿Ahí está? Ahora, cabe la pregunta, obviamente, de quién es la culpa, ¿no? De ese proceso de calentamiento global. Bueno, sabemos por los científicos que tiene la actividad humana, ¿no? La respuesta de los científicos es, resulta de la actividad humana, no resulta de unas manchas en el sol o de cambios, en fin, sazonales, ¿no? Es resultado de la actividad humana. Por eso hablan algunos cientistas geólogos del antropoceno. Hemos entrado en una nueva era geológica en que la situación del planeta, y en particular del clima, es de mucha acción. Y bueno, esa respuesta es científicamente correcta, pero políticamente un poco corta. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en el planeta Tierra hace, no sé, decenas de miles de años, quizás centenas de miles de años. Y el problema del calentamiento global, la emergencia climática, es algo que ha empezado hace 2 siglos con la revolución industrial y el uso sistemático de las energías fósiles, ¿no? El carbón primero, el petróleo, y está agravado en las últimas décadas con el proceso de globalización. Entonces, la respuesta política que hay que dar es que esa amenaza ecológica, las amenazas ecológicas en general y en particular el cambio climático, no resulta de acción humana en general, sino de una forma muy específica, que es el modo
civilización capitalista industrial moderna. Eso es la realidad, ¿no? Tal como se formó en la revolución industrial en el siglo XVIII hasta ¿no? Entonces, el responsable de esa amenaza sin precedente, hay que subrayar, una amenaza sin precedente en la historia de la humanidad, ¿no? Y hay que volver a épocas geológicas anteriores, quizás de millones de años, a encontrar un proceso de cambio climático tan bien. Entonces, bien. ¿Por qué dice Lowy que la respuesta sobre el antropoceno es científicamente correcta, pero políticamente incorrecta? ¿Qué les parece? Porque, hola, Sí, Débora. creo que desde la postura de la contradicción o de los términos, ¿no? De que la respuesta dice exactamente que es científicamente correcta desde el lado de capaz que de la técnica o desde el conocimiento como evolución del hombre, de Sí. lo que ha logrado, pero políticamente porque nos comprometen nuestras actitudes, más que nada de un lado que lo considero yo ético, ya que roza con nuestra vida en sociedad. Bien, bien. Bien, Creo Débora. Bien, ¿quién más quiere ¿Puedo responder? un Sí, comentario? Ramiro. Dale. No, Hola. me parece políticamente inadecuada porque identifica una forma histórica concreta como es el capitalismo con el conjunto de la humanidad. Correcto. Efectivamente, los cambios que el nivel de impacto sobre el medio ambiente se puede adjudicar a un modo de producción determinado, un modo de consumo determinado, un modo de propiedad y de distribución determinado, que no corresponde con la esencia, ni la naturaleza, ni el conjunto de la humanidad. Muy bien, No es con Ramiro. el capitalismo. Exacto. Bien. Viste en el clavo. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario, tratar de responder? ¿Por qué les parece a ustedes esta división que establece Lowy? Para agregar un poco más, de Sí, hecho Tamara. él dice que hace, o sea, cuántos años vive el hombre en el planeta, hace millones de años, pero Sí. cuánto costó deteriorar, que dicen 2 décadas, costó solamente para deteriorar y llegar a esta crisis ecológica. Y él lo que culpa va a ser al sistema capitalista industrial moderno, que va a venir y por eso después más adelante va a hablar de los científicos, del negacionismo, el querer decir que en realidad la culpa va a nacer de la actividad humana y no de las grandes industrias. Bien, Ramiro dice, tendríamos que hablar de capitaloceno, o un término que acaba de inventar Ramiro que está muy bueno, y exactamente, ustedes han dado justo en el punto. Esto es importante, porque Perdón, tipo de Virginia, sociedad... un pequeño aporte, digamos, también hay que señalar para el análisis como categoría marxista, lo que dice Lowy en cuanto que identifica y dice, uno habla de burguesía, oligarquía en realidad, pero la burguesía es fósil, Sí, es fósiles, ¿no? ¿por qué habla de...? Es decir, ¿Quién es la...? relacionado directamente a la producción de petróleo y de las energías que contaminan. Exacto. Eso está bueno porque él identifica a la vez dónde está la matriz de producción del capitalismo actual. Bueno, justamente, muy bien, Tomás. Estamos de acuerdo, entonces estamos de acuerdo y hemos visto cuál es el punto en donde se plantea Lowy, que a mí me interesa rescatar, porque en este sentido es bien marxista, en el otro, fíjense cómo lo que hace es actualizar la vigencia de un pensamiento de Marx. Lo mismo que en su momento vimos de Nancy Fraser, a nadie se le ocurre en el siglo XXI repetir lo mismo que dijo Marx hace 200 años, pero las herramientas teóricas de la postura de Marx todavía nos sirven para poder pensar nuestro presente. Por supuesto, no vamos a repetir paradigmas sin repensarlos, y ya nos vimos en Nancy Fraser que se toma un trabajo bastante importante para ver cómo hace para reinterpretar esto en el siglo XXI, y ya tenemos la propuesta de Fraser, que por cierto es muy interesante. Lowy va a tomar otras cosas de Marx y también las va a actualizar, y más, y nos va a dar ejemplos muy ya derecho y directamente relacionados con el problema climático, que no es tan
el único tema, digamos, que le preocupa a Fraser. Entonces, con Lowy lo que tenemos es un pensador directamente enfocado en el tema que nos interesa a nosotros en este curso taller, pero sin perder de vista el marco general teórico, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos que si no tenemos herramientas teóricas para pensar algo, rápidamente podemos caer en análisis muy unilaterales o quedarnos en el nivel de los prejuicios. Entonces, tomamos... Sí, Tomás. Quería agregar otra cosa ahí que tiene que ver con lo nociológico, y podremos remitirlo a la lectura que hace Thomas Kuhn de lo que es el consenso científico, de los paradigmas científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, fíjate que Lowy señala ahí en ese discurso, ahí en esa ponencia, de que hay consenso, él habla de consenso entre los científicos, de que hay un daño y que ese daño viene desde esta producción de energía fósil que contamina, ¿no? Y habla también, porque dice, hay científicos que se oponen, que son pagos por esta oligarquía fósil, para decir lo contrario. Ahí habla del negacionismo, ¿no? Bien, Tomás. Es decir, hay incluso bibliografía. Esto está bueno porque uno, digamos, es un campo a trabajar desde lo que decía ya Thomas Kuhn respecto a que la ciencia Dame un segundo, Tomás, para todos. Dame un segundo y ahora continúas. ¿Quién es Thomas Kuhn? Para ubicarnos, Tomás está parado en Thomas Kuhn en Estructura de las Revoluciones Científicas. Es un texto que se publica en la década del 60 en Berkeley, en Estados Unidos. Thomas Kuhn era un físico y a partir de, digamos, edición y puesta en circulación de este texto, se dedica también a la filosofía. Entonces, el tema principal es el que introduce el término, el concepto paradigma, de ciencia normal y ciencia no normal, por decirlo de alguna forma. Lo que está diciendo muy bien Tomás es que Lowy toma lo que para Kuhn sería ciencia normal, que lo que hace la ciencia normal es reproducir paradigmas. Esto quería aclarar para todos, para no perder el comentario de Tomás. Adelante, Tomás. Era eso porque, digamos, ese campo es muy rico. ¿Por qué? Porque también te ubica en la discusión hoy, aislamiento, anti-aislamiento. Fíjate vos, porque digamos, tenemos paradigmas científicos, que es lo que dicen los epidemiólogos, por ejemplo. Y tenés un paradigma socioeconómico que te dice, y mira, no podemos seguir así. Bien, eso hace que uno vaya trabajando en dos paradigmas a la vez, y lo que dice ahí Thomas Kuhn de la revolución, cuando empiezan las aporías en el paradigma, que explica determinada cosa, ¿no? ¿Sabes qué, Tomás? Lo que vos decís es re interesante, porque ahora los conejitos de India somos todos nosotros. Un paradigma funciona hasta que empieza a acumular anomalías. El tema es que tenemos dos paradigmas paralelos, el económico y el científico, y vamos a ver cuál nos mata primero, Tomás, si la acumulación de anomalías del económico o la acumulación de anomalías del científico. Muy buena. Está muy bien lo que dice Tomás. Tomás, vos ya tenés tu trabajo hecho, te aviso. Trabajá esta pregunta, está muy buena. Entre paréntesis, como me quedan 4 minutos, les voy adelantando. Está muy bueno, Tomás, trabajá sobre esto, te pido por favor, está muy bueno. Les voy a mandar como último ejercicio para que pensemos entre todos el manifiesto de una agrupación que se llama Extinction Rebellion, aparece por ahí como XR, surge en Inglaterra, ustedes saben que los británicos son, ¿no? Tienen esas cuestiones que son bárbaras, porque son los papitos del liberalismo, pero por otro lado, por suerte, también son los papitos de música, la década de los 60, de los Beatles. Es decir, por suerte, tienen cositas como para compensar en el desastre que nos metieron. Extinction Rebellion, entonces, es un grupo, en principio era de jóvenes como ustedes, y después se fue agregando otra gente que lucha, yo les comenté algo, por que el Parlamento británico y en general los parlamentos o congresos del mundo legislen a favor de frenar el daño a la naturaleza y por lo tanto el desequilibrio ecológico ambiental. Les voy a mandar el manifiesto con unas preguntas para que lo piensen y lo analicen, y les voy a mandar un artículo que salió publicado en la misma página de ellos, en donde
según ellos, explican el COVID. Es interesante cómo, según ellos, ponen en íntima relación el problema que estamos viviendo hoy del COVID con la intervención terrible que un modo de sociedad industrial capitalista surgida de la modernidad, como dice Lowy, puso en funcionamiento. Esto es lo que tenemos para... Sí. Lo que también quería recomendar, Sí, Martina. yo hace unos años vi un documental Sí. del actor Leonardo DiCaprio, él creo que es el embajador también. Sí, lo vi. Hay un documental que habla sobre del EGC, y es muy interesante porque él pasó en distintos sitios del mundo, como la China, por ejemplo, sobre la contaminación. Yo vi el documental, Lo produjo Leonardo DiCaprio con su platita. Después igual se construyó un hotel ecológico en una zona del mundo preciosísima, donde la comida que comes en el hotel se hace ahí mismo, es como una isla. O sea, no deja de ser un empresario, pero bueno, sí, yo lo vi, está muy bueno. Si querés, es una buena idea, Martina, te la voy a tomar, lo voy a incorporar, está bueno ese video. Y sobre el tema, yo quería dar una opinión que sobre el caso de Lowy, cuando tomó la frase del rey de Francia, que dijo que... sí, después de mí, sí, la inundación. La verdad es cierto, porque actualmente lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es bastante cruda y es necesario evitar que, si uno dice mejor morir antes que y después ver la contaminación, no te lo punto, como decir. Tal cual. Martina, discúlpame que te corte, nos queda menos de un minuto, excelente. El video lo busco y lo propongo, Martina, está bueno. Lo podemos pensar con Lowy. Es muy probable que lo sacaron, pero hay que buscarlo. Yo lo busco y si lo encuentro lo subo para proponerles. Bueno, Pisi, allí de acá atrás, Tomás de acá atrás, acá Galaxy, Carla, Dero, Lara, Miquea, Vicky, Carolina, Alex, Gustavo, Matías y compañía. Chao, Virginia. Adiós, Galaxy. Compartir con vos la tarde. Adiós, a mí me encanta también, me encanta, se me hace recorto, pero bueno. Te veo. Vení para la modernidad, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hacete estoy. Contraluz, sí. Estoy en contraluz, parece. Por eso. Sí, tú también. Por eso no me ve. Ahí está. Hola, Gustavo Cruz. Vos también estás así como. Estás entre Buenas tardes. Y el Renacimiento. Bien, ¿qué tal? Mejor un poco. Ahí estás mejor, ahí va. Ahí están llegando a la modernidad. Muy bien, ahí vamos. Gustavo Cruz. Gustavo Cruz, recordame de dónde sos. Buenas tardes, sí, de Santiago del Estero. Wow. Ah, bien, ahí estamos. Sí, de Lisba, Juan Chaparí. Muy bien, ahí estamos. Buenísimo. Bárbaro. Bien. Bueno, bien federal. Hola, Bir, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Quién habla? Jazmín. Tengo mis dos profesoras que no las aceptan. Ah, qué malos que somos, ¿eh? Sergio me dice...
Ya están entrando, somos malos, somos así, digamos. Nos gusta poner la sala. No hay problema, somos muchos, está bien. Bueno, bárbaro. Verónica Ballester. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, hola Carla, ¿cómo está la costa por tu lado? Todavía no llueve, está nublado, Estamos así, Carla, acá está igual, llovizna. ¿Cómo anda Córdoba? ¿Córdoba? ¿Cómo anda Córdoba? Bien, ¿Hoy no tenemos riesgo de incendio, Gustavo? No, está bien ahora, está bárbaro. Está muy lindo todo acá. Muy bien. Mucho muy sol, bien. mucho sol. Mucho sol, buenísimo. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Carolina. Julie, ¿cómo andan? Hola Carolina Domínguez, ¿estás por ahí? ¿Quién está? Francine, Julie, son un montón. Calden, Galaxy S8, qué nombre, muy bien. Estoy. ¿Quién más está por acá? Valenmen. Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido con el material? ¿Cómo le fue con el filósofo Lowy y con el francés Henry Peña Ruiz? Muy buenos los dos, ¿eh? Bien. Sí. Muy bueno los dos, ¿les pareció? Sí, me gustaron los dos. Dan exposiciones muy completas de todo lo que quieren, o sea, explican bien, me gustó. Son claritos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Henry Peña es un filósofo que además es escribano, digamos, y como tiene libros publicados, la verdad que es un filósofo del siglo XXI, como yo digo, amigo de los media, y la gente que está expuesta en los media tiene una forma de expresarse, digamos, un poco más directa que el típico discurso filosófico que es bastante poco transparente, ¿no? Especialmente para ustedes, digamos. Bien, y Lowy, como también está muy expuesto a los media, y como el interés de Lowy es llegar a todos nosotros, tiene una forma de expresarse también bastante transparente por ser filósofo. Entonces me pareció que eran dos filósofos que valía la pena escucharlos un poco como experimento propio antes de discutirlo nosotros acá. Bien, ¿quién más tuvo la posibilidad de ver y escuchar a alguno de estos dos filósofos? ¿Nadie más? Yo escuché a Lowy. ¿Jazmín? Yo elegí a Lowy. Vos elegiste a Lowy. Me gustó bastante. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿La mayoría eligió a Lowy? Sí. Sí. Creo que sí. Bueno, ¿saben lo que era interesante del francés? Lo interesante del francés es que justo publicó un libro que se llama Marx y la ecología. Y claro, Marx nunca habló de ecología, porque ustedes saben que lo dice el mismo Henry Payne, el término ecología es posterior a la Marx. Sí, ahí digamos, pero Marx lo inventó Haeckel. Sí, Haeckel era un biólogo, o naturalista, como lo llamaba en ese entonces. La biología es una ciencia como tal bastante nueva, eran naturalistas, se le llamaba. Sí, lo inventó un tal Haeckel, tal cual, que parece que se encargó de difundir en Alemania toda la nueva teoría darwinista. Entonces, introduce este término, ecología. Marx no lo usa. Esto está claro. Pero no importa que no lo use, porque de todas formas se la pasa hablando de la relación con el hombre, con la naturaleza, que es lo que a nosotros nos importa, más allá del término ecología. Bien. Sergio, ¿tenemos gente en espera o ya entraron todos? ¿Los que no tenemos nadie en sala de espera? Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar hoy. Les agradezco todo el trabajo que muchos de ustedes han hecho en esta semana. La verdad que me asombraron, porque ya el domingo pasado empezaron a ponerse las pilas. Era overwhelming, porque era el Día del Padre, entrábamos en invierno 21, y en las 10 de la mañana y ustedes ya estaban con esto, así que para mí fue un regalo de domingo divino y les agradezco, porque me encanta, ¿no? Me encanta que estemos así, con ganas de
de investigar y ver qué podemos hacer. Hoy vamos a seguir preguntándonos cuál es la relación hombre-naturaleza y qué hicimos mal para terminar con terrible daño al ecosistema. El otro sábado, que ya es 4 de julio, tengan en cuenta que es nuestro cuarto encuentro y último de este taller, y vamos a tratar de hacer una síntesis de los 3 filósofos y tratar de responder a la pregunta ¿qué podemos hacer? Pero no me dejen sola con la respuesta, vamos a tratar de responderlo entre todos, ¿ok? Bien. Hola. Vamos. Hola. Sí. ¿Quién es? ¿Tomás? Ah, No, ¿cómo estás, Virginia, Tomás? sí. Buenas tardes. No me funciona el video, no, pero quería probar el sonido. Gracias. Disculpa. Ok, perfecto, Tomás. Te escucha bárbaro. Bien, vamos a... les propongo hoy investigar un poquito, a ver si nos queda claro, y ustedes me van a ayudar, cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza según Marx, y vamos a ver si ustedes podemos conectarlo de a poquito con Lowy, porque ustedes vieron que Lowy, en realidad, la propuesta la hace siempre charlando con y contra Marx, ¿no? Con y contra, es decir, toma de Marx y se pelea con Marx, toma de Marx y le critica a Marx. Toma mucho más Lowy que Nancy Fraser, pero Nancy Fraser toma una idea básica, muy instalada en la historia del pensamiento, pero después la verdad es que la propuesta de ella se aleja bastante. En cambio, Lowy constantemente necesita dialogar con Marx para poder lanzar su propuesta, que vamos a ver en qué consiste. Vamos a recordar un poquito, y me van a ayudar, qué dice Henry Peña Ruiz sobre Marx en esta entrevista de casi media hora. Vamos a recordar un poco el cuestionario. Ay, Sergio, ¿me podés habilitar compartir pantalla, por favor? Sergio, necesito compartir pantalla. O Juan, listo, muchas gracias. Bien. Este es Henry Peña Ruiz, y nosotros lo que le vamos a preguntar a Ruiz es básicamente, ¿qué quiere decir con solidaridad intergeneracional? ¿Por qué es relevante para él ser ciudadanos del mundo? Pero específicamente me interesa detenerme en esto. ¿Cuál es la relación que establece él entre Marx y Epicuro? Ustedes vieron que Epicuro es el filósofo que nosotros tomamos para la antigüedad dentro de este mismo eje. Así que nos viene bárbaro que este autor nos haya hecho, bueno, parte del trabajo. Entonces, él hace una relación muy interesante con Epicuro, que vamos a ver si la recordamos entre todos, y también me interesa lo que él toma el concepto de metabolismo. Un concepto que Marx utiliza como si nada, y no se detiene a explicar, y que nos viene también muy bien, porque cuando Marx habla de metabolismo, y sigue de largo y sigue hablando, está dándonos una pista de cuál, según él, es la relación del hombre con la naturaleza. Bien, dicho esto, vamos a ver si me ayudan a responder un poco las preguntas que acabo de refrescar. Pregunta 1. ¿Cuál es la relación que establece Marx con el hombre a partir del concepto de metabolismo? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan? Para los pocos que vieron y escucharon, vos no lo viste, Carla. Ok. ¿Quién de los que estamos acá reunidos pudo ver la entrevista a este francés? ¿No?
Yo la vi, pero ¿qué habías preguntado? Perdón, me perdí. Francine, dale, buenísimo. En algún momento, cuando este autor, Henry Peña Ruiz, está hablando de la relación, está contando el libro, ¿viste? Que está haciendo publicidad de su texto, pues se lo vamos a perdonar, porque nos está explicando, cuando Marx usa la palabra metabolismo, ¿qué está queriendo decir Marx? Yo entendí que él había explicado que era como un proceso de cambio, que siempre, o sea, siempre estaba en movimiento, y eso era lo que contribuía a que se desarrolle el trabajo, pero no sé si era exactamente eso, algo así. Ok, en parte sí, pero es algo todavía más básico, metabolismo. ¿Quién es? ¿Pedro? Pedro. Puede ser Dale. como si fuera lo que hace el proceso de transformación de la naturaleza, o sea, el proceso de trabajo. Sí, señor, ahí estamos. Bien, Pedro, ahí estamos. Cuando Marx dice el metabolismo y sigue hablando, y después vuelve a decir el metabolismo y no sabemos qué quiere decir, si uno lo pone en relación con otros fragmentos, otros pasajes no solo de la ideología alemana, sino después del Capital, cuando él también habla específicamente de trabajo, ahí en realidad lo que está diciendo es, el hombre, como es también naturaleza, comparte con la naturaleza el proceso de vida, intercambia con la naturaleza funciones y cuestiones. Es decir, el hombre se asemeja a la naturaleza solo por la única razón que él también es naturaleza. Su cuerpo está en continuo cambio como la naturaleza está en continuo cambio. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque en ningún momento, digamos, hay una buena crítica de Marx hacia los procesos que después se intensificaron y que tienen que ver con olvidarnos que nosotros somos naturaleza para maltratar la naturaleza. ¿Y qué quiere decir maltratar? Acá hay un salto que es cualitativo y que Alex, que está, hola Alex, ya había preguntado en la reunión anterior y que nos vamos a detener en un ratito cuando vayamos a las diapositivas, pero quiero que ustedes traten de tener presente esta entrevista a este filósofo porque lo nombra como de pasada y es justamente un tema interesante para que nos ayude a entender la relación que plantea Marx, porque específicamente Marx no le dedica ni un libro, ni un capítulo, ni nada. Hay que ir tomando de los textos de Marx, tratando de ir sacando, hacer una pequeña inducción, digamos, de algunos textos para ver qué entiende él de relación hombre-naturaleza, o qué es lo que no entiende, pero ustedes vieron como dicen los lógicos, ¿no? Que la definición por la negación da una ambigüedad, así que no definamos por la negación, tratemos de definir por la parte positiva. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de ir investigando un poco, y de lo que él va mencionando, tratar de armarnos un cuadro de qué querrá decir. Entonces, metabolismo es un concepto importante, para no olvidarnos que Marx cree que el hombre también es naturaleza, que cuando en la relación del hombre con la naturaleza no solo la modifica, sino que se modifica él y la sociedad a la que pertenece. Guarda que esto es muy importante. Hay un doble camino, en ese sentido él también era un dialéctico, hay un doble camino, no solamente el hombre interviene mediante el trabajo, como dijo por ahí alguien antes de Pedro, sino que además cuando interviene para modificarla, para producir ¿qué? ¿Qué les parece? Ganancias. Ah, eso viene mucho después, Carla. Eso viene después. En lo primero a su entorno. ¿Qué, Victoria? Que el hombre también modifica su entorno. Sí, Victoria, súper, excelente. El hombre también modifica su entorno, pero ¿cuál es esa primera relación? Después vienen las ganancias, Carla, todavía no, espera que no llegamos a valor de cambio. Estamos en lo que llamaríamos, en términos de Marx, el valor de uso. La modificación que hace el hombre en la naturaleza, las primeras modificaciones tienen que ver con que transforma esa materia para volverla un elemento útil. Un elemento de consumo.
No, ¿quién dijo elemento de consumo? Jazmín. ¿Yo es Jazmín? Sí. Hola, Jazmín. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, el elemento de consumo, para transformarla en consumo viene después. En principio ya vamos a ver qué es un valor de cambio para que sea de consumo, como vos decís. Entonces llegamos al valor de cambio. Lo primero, lo básico, el primer hecho histórico que dice Marx en la ideología alemana, ¿cuál es? ¿A qué le llama el primer hecho histórico? Que le critica a los alemanes contemporáneos a él porque no se dan cuenta cuál es el primer hecho histórico. ¿Cuál es el primer hecho histórico para Marx? La producción de los medios indispensables para la satisfacción de nuestras necesidades. Juli Barrios ha dado en el clavo. Juli Barros, vos tenés perdón, hago un paréntesis, ¿tenés un pariente que es profesor de filo, profesor Barros? No. No. Bueno, ok, cierro paréntesis. Sí, Juli, tenés razón, exactamente. El primer hecho histórico, dice Marx, es la provisión de las necesidades, satisfacción de necesidades básicas, que ¿cuáles son? Siguen siendo las mismas, les cuento. A ver. ¿Cuáles son las necesidades? Comida. Trabajo. Educación. Todavía no llegamos a la educación. Vestimenta. Antes que eso. Vestimenta. Vestimenta, hay que vestirse. Y techo. Muy bien. A eso le llaman las necesidades básicas Marx. El primer hecho histórico es la satisfacción de esas necesidades básicas y por eso interviene la naturaleza, interviene en la naturaleza. Esta es la primera relación básica, la intervención para satisfacer esas necesidades básicas. En la satisfacción de necesidades básicas todavía no estamos hablando de producción de bienes de consumo, eso viene mucho después. Nos quedamos acá. Volvamos a la entrevista del filósofo francés. Rescata el concepto de metabolismo. Perfecto. Ya sabemos por qué. Ya sabemos que el concepto de metabolismo no tiene en principio nada que ver con la producción de bienes de consumo, no llegamos a mercancía, todavía no llegamos a ese tipo de sociedades. Metabolismo, cuando Marx hace referencia a metabolismo, es una relación, como dijeron ustedes, con la naturaleza que tiene que ver casi con una simbiosis, de una vida con otra vida. ¿Qué nos está diciendo? El hombre es también naturaleza. En algún pasaje dice que es la naturaleza exterior, después no lo repite más, pero ojo, el hombre es también naturaleza, además de cultura, primero es naturaleza. Bien. Hay otra cuestión, y ahora vamos a la relación que establece con Epicuro, que es importante. Vamos a refrescarlo entre todos. Esta reunión se terminará en 10 minutos. Si me quedo hablando sola, que puede ser, ya saben que tenemos que volver a hacer un clic en el mismo link que nos puso Sergio y seguimos hablando, pero no me dejen Perdón. sola. No, que eso... ¿No es mejor sí. cortar ya y volver a entrar directamente? En vez de esperar a que terminen los 10 minutos. Pero desperdiciamos 9 minutos que son importantes. Yo te diría, avancemos un poquito. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Perfecto. Dale, ok. Vamos a compartir una slide con ustedes para recordar este punto que me interesa resaltar. Bueno. Acá está. Miren esto. Esperen que tengo gente que está en sala de espera, los estoy admitiendo. Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, fíjense esto. Según Pedro Ruiz, Marx toma bastante de Epicuro. En realidad dice que su tesis la hizo sobre Epicuro y otro filósofo presocrático, pero a nosotros nos interesa esto.
¿Por qué? Fíjense en la época de vida de Epicuro. Ya a esta altura existía la polis, la famosa polis griega. Fíjense, 341 y muere en el 270. Había pasado la época de esplendor de las comunidades griegas. Ya no más, todo el trabajo que hizo Sócrates, todo el trabajo que hicieron los sofistas, entrenando a la gente para poder participar de los asuntos públicos, y Sócrates tratando de desarmar los famosos argumentos de los sofistas. Para esta altura, cuando Epicuro vive, ya se llama el periodo helenístico, así que ya no hay más posibilidad de intervenir en la vida pública como antes, y las filosofías, los movimientos filosóficos que aparecen, tienen que ver más con el individuo que con la vida del individuo como ciudadano, digamos, ¿no? Así que hay un gran cambio de las propuestas del pensamiento, que por supuesto tienen que ver con el momento histórico que estaban viviendo. Los epicúreos, digamos, se hizo famoso ¿por qué? ¿Alguno recuerda por qué se hizo famoso Epicuro? ¿Cuál era la propuesta básica de Epicurio y sus seguidores? ¿Cuál era la finalidad del hombre? Evitar el dolor y buscar el placer. Excelente. Evitar el dolor y buscar el placer. Exactamente. Los utilitaristas, John Stuart Mill, lo retoma, lo ayorna a la Inglaterra del siglo XIX, lo criticaron mucho a Stuart Mill porque se entendió cualquier cosa, claro, en fin, y entonces el gran libro de él, digamos, es una suerte de defensa contra todos los ataques que en la Inglaterra del siglo XIX le hicieron a Stuart Mill por retomar la filosofía de Epicuro. Pero en realidad la propuesta de Epicuro es placer sí, pero no cualquier cosa, y placer sí, pero en la medida de la justa medida, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? ¿Por qué, según este filósofo francés, Marx toma de Epicuro? Fíjense, Epicuro remite a una suerte de materialismo, porque recupera la relación del hombre con la naturaleza, básico en Marx. Y también propone lo que llamó Epicuro el tetrafarmacón, tetra de 4, farmacón, ¿a qué le suena? ¿A qué suena farmacón? Remedio. Bien. Suena a remedio, a farmacia, a remedio. Muy bien. Entonces, ¿qué era este tetra? 4 remedios ¿a qué? A 4 miedos, decía Epicuro. El miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo a Dios y el miedo a no poder dominar los deseos. Muy griego esto, muy griego. ¿Por qué? Porque si yo no domino, no soy capaz de dominar los deseos, tiendo a la desmesura, y la desmesura, hay mucho escrito sobre el tema de la desmesura entre los griegos, hybris es la palabra griega, era terrible a un griego. La desmesura quería decir querer ser más que un dios. Era un insulto, era terrible, era algo muy grave para un griego. El griego trataba de justamente mantener, sabio era, por lo menos para los epicúreos, el que podía mantenerse en la justa mesura. ¿Y cómo se evitaban estos miedos? ¿Cómo evitamos? Piensen ustedes ahora. ¿Cómo evitamos tener estos miedos? Entendiendo la naturaleza. ¿Entendiéndola? ¿Entendiendo la naturaleza? Bueno, entendiendo la naturaleza, podemos cambiar el verbo y poner un verbo parecido. ¿Qué tenés que hacer para...? Sí, nosotros la entendemos cuando la conocemos. Perfecto. Bien. La propuesta epicúrea era, podemos dominar los miedos si tenemos elementos de conocimiento que nos explican por qué hace el ruido el rayo o qué es un relámpago. Este tipo de cuestiones que hoy nos parecen muy tontitas y pasadas de tontería desde Cristo. Entonces, ubiquémonos en el momento que se plantea esto. Bien, y entonces el otro tema es el no a la desmesura. Estas propuestas epicúreas las toma. ¿Qué? Sí. ¿Me estás
diciendo algo, Gustavo? Sí, porque están pasando ahora el cosa. Ahí le digo. No, creo que Hablando no, con porque alguien, ahí- parece. Tiene tu micrófono. Bueno, listo, chao, chao. Debe querer, ok, sí, debe querer hacer algo y yo no le impido porque estoy con, ahora me voy. Bueno, esto nos queda claro, esto me interesa, porque según el francés, es porque Marx toma esto de Epicuro, que tiene el concepto de naturaleza que defiende Marx. Bueno, y ahora se nos va a cortar en unos segunditos, nos vemos haciendo un clic en el link nuevamente. ¿No? 2 minutos, sigo hablando hasta que se corte. Bueno, esto me interesa rescatar entonces de este francés. Según él, cuando leamos Marx y pensemos, si lo podemos pensar como un defensor de cuestiones ecológicas, es porque tiene atrás Epicuro con su materialismo y esta cuestión epicúrea. Ahora, vamos a las slides, y me queda un minuto, pero si me quedo hablando sola, ustedes entran. Vamos a Marx ahora. Vamos a ver si ustedes me ayudan un poquito. Lo siguiente. Lo primero que nos tenemos que preguntar es el contexto en el cual Marx produjo. ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué pasaba en la Inglaterra del siglo XIX? Ya estaba en Inglaterra Marx. ¿Quién me puede ayudar? La revolución. Éxito de la revolución. ¿Pueden ver la slide ahí? No. No. Ok. Bueno. Menos de un minuto. Voy a pasar la slide y se va a cortar, con lo cual vamos a esperar que se corte y vamos a la slide. ¿Qué le vamos a hacer? Es así acá. Virginia, también podés cortar vos la llamada, que se queda menos de un minuto, así no se corta la oración en el medio y total son 30 segundos que perdemos. Vos podés cortar la llamada, salimos todos obligadamente porque vos el hospedador la corta y